Hace años, un anime de nombre My Hero Academia aparecía, y por lo visto, todo parecía indicar que podría continuar con el legado que había dejado Naruto, ya que la continuación de este último no conseguía subirse al trono. Y si bien mi subestimación y bajas expectativas no impedían que al igual que los memes lo viera como un Naruto de pelo verde, ¿sería acaso el anime que demostraría cómo debió haber sido Boruto? ¿Se está en lo cierto cuando se dice lo del Naruto de pelo verde? Afortunadamente, y luego de varios productos, no solo puedo responder a ambas preguntas con un rotundo sí, sino que además, deja a la naturaleza de los mismos como un. Aunque mantener un nivel puede ser difícil, llegando al extremo de que Boku no Hero parezca un gusto culposo, es por eso mismo que dicha tier list tratará de abarcar los arcos y grandes eventos a modo de retrospectiva. Temporada 1. Comenzamos con la brutal primera temporada, teniendo una gran introducción a la figura de All Might, mostrándonos de quién se trata y lo que llega a representar. Y lo que parece ser un enfoque desmedido al personaje, termina siendo no solo un equilibrio entre el mismo y el protagonista, sino que se logra dar pie al gran catálogo de personajes habidos y por haber, los mismos ofreciendo la distinción entre origen, personalidad, diseño y poder, lo que da lugar a que hasta personajes secundarios logren resaltar dependiendo la casilla, llegando inclusive a tener sus momentos emotivos. Todo esto claro, hasta que la temporada que de momento iba family friendly toma un giro de 180 grados, comprendiendo de la peor manera que en este universo están, los villanos, los villanos. Pasando de simples robos en la ciudad, a emboscadas con roturas de cráneo. Y si algo similar a lo que sería un escape del asilo Arkham no es suficiente, los verdaderos villanos traen consigo a una bestia imparable de nombre Nomu, de hecho, el propio producto es consciente de ello al decir. Derivando más tarde en lo que sería All Might vs Nomu, un enfrentamiento realmente épico por su ejecución similar a la de Hulk vs Abominación. Todo esto mientras nos muestran cómo los novatos trabajan en equipo, y Midoriya, el protagonista, utiliza su poder para seguir sumando a lo que es la introducción a su camino del héroe, siendo al fin y al cabo la posible premisa. Bastante bien como introducción, sigo pensando que es un Naruto de pelo verde, pero en el buen sentido. Sin olvidarme del inicio de Hiro A. Un soundtrack que nos acompañará en momentos en donde sabemos que la cosa se va a poner buena. Por lo que la primera temporada empezaría bien, y se elevaría luego de saber lo de villanos, y los villanos, haciendo que el final de temporada con la emboscada de verdaderos criminales, Nomu como un arma biológica y a la vez el jefe final, cumpla con un factor sorpresa. Factor el cual, hay que decirlo, evidentemente no funciona si ya se sabe de su existencia, ya que el anticipar su aparición y la de la emboscada en sí condicionara la reacción. Un ejemplo claro de esto es en Shingeki, un anime que si fue visto por alguien hace poco, podrá no parecer la gran cosa, incluso, podrá parecer obvio quienes conforman a los titanes, todo esto debido a que ya no posee ese factor sorpresa de los eventos que se aprecian cuando recién estaba en desarrollo. Por ende, me arriesgaría a decir que alguien que no sepa demasiado de Boku no Hero más allá de los típicos memes, el final de la primera temporada podría parecerle devastador, un cambio abrupto de los acontecimientos, y por supuesto, con hechos que podrían dejar a más de uno como Homero ante el oso. No obstante, quizás sea un punto negativo, ya que por lo anterior, quizás ya viendo la temporada una segunda vez, pueda perderse parte del impacto. Por otro lado, pese a que personajes tomados como secundarios son desaprovechados, mientras otros no poseen ni un solo diálogo, no sé si realmente sería un problema, ya que podríamos ver sus momentos más adelantes, además de quizás no ser relevante al no tratarse de una tier list de personajes, es por eso mismo que la tabla de origen, personalidad, diseño y poder no la tendría que tener en tanta consideración. Segunda temporada. Al igual que Shingeki, me parece que esta segunda temporada funciona como puente para lo que se viene, es decir, si lo que fue el final de la primera temporada se anticipa que se continuara en la tercera, no hay que pedirle mucho a las Olimpiadas en cuanto a premisa. Ya que dichas Olimpiadas abarcadas en la segunda temporada podrán aportar grandes detalles, continuando con nuevos y acertados personajes para lo que es la esencia de Boku no Hero.
casi como si fuera el torneo de la saga de Majin Buu, solo que sin la interrupción, algo lo cual podría verse como negativo. No obstante, dicha sorpresa ya se había dado en la primera temporada, además de que el torneo parece ser llevado de forma aceptable, mostrándonos de lleno a la gran clase B, los cuales terminan siendo como el universo 6 para los de la clase A, y al tratarse de una escuela de héroes, se forma una rivalidad de forma natural. Pero si los héroes ya poseen una especie de universo 6, en una temporada similar a la saga del torneo del poder, ¿eso quiere decir que hay otras clases equivalentes a los universos? Y la respuesta termina siendo, por supuesto que sí. Teniendo la segunda temporada algunos peros minúsculos como el comportamiento de Uraraka que puede llegar a contrastar con lo visto al inicio, seguido del despertar de lo que parecía ser un estudio preliminar en el cual tanto autor como encargados reflejan como personajes siguen sin ser tan relevantes, mientras que otros al parecer terminan siendo los más pedidos por la audiencia. Elemento que será más notorio en la reciente quinta temporada. A partir de aquí, hay que aclarar que podría iniciarse el dividir una temporada en partes o arcos, algo así como en la tercera temporada de Shingeki, que consta de 2 partes. Por lo que en esta clase de temporada 2 parte 2, Manyuga, más conocido como Tenyalida, quien al principio parecía formar de lo que parecía ser el trío protagonista al más estilo Pokémon, termina teniendo una especie de suceso al más estilo Iwasei Gent, desencadenándose todo tras mostrarnos de lleno a un brutal personaje como lo es el asesino de héroes, siendo junto a su arco otro gran acierto para respondernos la incógnita de los antihéroes en este universo, pudiendo cumplir con más de una casilla como personaje, además de su encuentro y diferencias con la Liga de los Villanos, haciendo temblar a un grupo de héroes que incluye a Endeavor y Gran Torino, personajes muy poderosos, lo que termina de darle el plus. Tercera temporada. La tercera temporada, el final de una trilogía, y el despertar de All For One, realmente podría ser la mejor temporada, ya que el proceso de transición de personajes nos queda claro, es decir, a este punto sabemos que ahora Deku, Todoroki y Bakugo poseen los papeles protagónicos, y esto más que por nivel de poder y o popularidad, se podría justificar con cada uno de los 3 y sus respectivas subtramas, Todoroki y la redención de Endeavor, Midoriya y el saber que el mayor villano de todos los tiempos, o el Freezer de este universo ha despertado y tarde o temprano podría enfrentarlo, y Bakugo, quien es llevado con los villanos con tal que se una a ellos. Todo podría marchar bien, de hecho, es aquí en donde lo de Naruto de pelo verde persiste, ya que Bakugo, al igual que Sasuke, podría ser visto como alguien quien está a nada de pasarse al lado oscuro, teniendo a la vez personajes que puedan cumplir con el rol de Kabuto y Orochimaru. Comenzando ya de por sí en lo que sería un bosque de la muerte, apareciendo nuevos personajes que afrontarán difíciles momentos, así como los ya conocidos los cuales tendrán sus momentos de gloria. Todo derivando más adelante en el enfoque principal, siendo ni más ni menos que el terror que causa All For One tras su despertar, acompañado con cierto aspecto y soundtrack de soprano, tal es el terror, que su despertar termina siendo como la mismísima llegada de Darkseid a la Tierra, teniendo por supuesto, la batalla final. Por lo que debo admitir que en su momento, todas estas ideas planteadas, y más siendo cimientos similares a los de Naruto, me dejaban como emoción. ¿Qué cojones emoción? Sin expresar que es una puta maravilla de película. Esto es la película que estábamos esperando, os lo digo así de claro. Todo ha explotado hoy en 1000 pedazos. Os aseguro que la Liga de la Justicia es la película que estábamos esperando de este grupo. Es la película, en mayúsculas. Es la mejor película de superhéroes que he visto en mi puñetera vida. No obstante, hay al menos 2 grandes problemas con la temporada. El primero, Deku vs Muscleman, ya que es como si hubiesen cometido el error de crear a alguien tan poderoso para el protagonista que luego no se encuentre forma de vencerlo, tuviendo que recurrir a posibles inconsistencias, como el hecho de Midoriya elevando su poder a niveles bíblicos, siendo que aún no controla ni la mitad del mismo, además de ya encontrarse herido a esas alturas. Sí, el don puede albergar muchos misterios, entre ellos, su potencial, pero creo que esta escena sería difícil de justificar en algún debate o ataque al anime.
Lo segundo, y una vez pasado el hype, sería el enfrentamiento entre All For One contra All Might, es decir, su despertar así como el personaje están perfectos, aunque su enfrentamiento contra All Might era ese gran suceso que se esperaba, siendo mucho más que el cierre de una trilogía. Quedando como el gran suceso que no fue, cometiendo el mismo error que el esperado enfrentamiento entre Jiren contra Hit en el torneo del poder, y convirtiéndose la tercera temporada, en una cuarta guerra ninja versión Boku no Hero. Casi que diría que si no se tratara de Boku no Hero, me parecería decepcionante, desde ya que no por las ideas, sino por la ejecución de las mismas, teniendo como uno de los tantos problemas la duración, la cual, quizás pudo haber tenido un límite de capítulos que impedían alargarla, pero creo que el mayor enfrentamiento hasta el momento debió haber tomado el mismo rumbo que Goku vs Freezer en Namekusei. Lo más doloroso, es que incluso All For One con su despertar se vuelve similar a Pain antes del Shinra Tensei, lo que lamentablemente, deja más en evidencia lo que se desperdició. Shinra Tensei. Temporada 4. La cuarta temporada, si bien no creo que llegue a lo que es las dos primeras, quizás objetivamente sea superior a la tercera, aunque dicha afirmación puede que sea injusta, es decir, una poseía la presión de la vara muy alta como cierre de trilogía, teniendo a la vez que manejar al For One en acción, mientras que la presente es como si fuera un reinicio luego de la catástrofe. Aunque la comparación entre ambas, seguido de la victoria de la cuarta, puede que dependa demasiado si te agradan o no los nuevos personajes, ya que ahora no solo estarán los tres grandes, sino muchísimos héroes a presentar, todo tras una reunión llevada a cabo en la cual recalcan la premisa de, el rescate de Eri, y relacionado al mismo, el mercado que manejan los yakuza de dicho universo. Una premisa que, a diferencia de la tercera temporada, cumple con lo prometido, y la ejecuta a mi entender de manera más que aceptable, ya que las estrategias son elevadas a la 10ª potencia, consiguiendo un buen accionar de los héroes, además de una interesante alianza entre los yakuza y la Liga de los Villanos, alianza que culmina de forma épica, demostrando que Tomura es realmente un peligro independientemente de estar o no al For One. Siendo una alianza que de por sí, representa la suficiente amenaza como para que los héroes manden un gran arsenal al rescate, garantizando 1001 peleas, ya sea con combinaciones entre héroes o crudas batallas campales. Sin embargo, al igual que la temporada 2, podríamos tener una segunda parte o mini arco dentro de la misma, siendo Hendle un personaje al cual se le otorga una de las cuantas perspectivas y o papeles dentro de un universo con superpoderes, haciendo hincapié más que nada en su origen. Ya que de resto se lo podría entender a él como a sus actos, pero quizás nada del otro mundo, una clase de personaje como lo es el asesino de héroes, pero sin llegar a ser tan lúgubre. Primera película. La primera película puede estar bien, después de todo no hay mucho que decir, sí, hay giros en la trama y al final se llega a formar una especie de Tyrant. Pero quizás, no dejaría de ser como algunas películas de Dragon Ball, en las cuales una de las cosas más destacables es lo agradable de ver a los guerreros nuevamente, resolviendo el problema de turno mediante combates, sin olvidarse claro está, de Hiro-A. Segunda película. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La segunda película puede ser causa de divisiones, ya que en múltiples ocasiones se la cataloga como el mejor producto de todo Boku no Hero. Por lo que, contrario al pensamiento colectivo de la comunidad, desde su salida me pareció que las temporadas podrían barrer el suelo con la misma, y sí, soy consciente de que dicho juicio terminaría generando turbas furiosas. ¡Quémenla! ¡Qué gran historia! No obstante, eso no quiere decir que me parezca mala, de hecho, creo que tanto el Team Películas, como el Team Temporadas estarán de acuerdo en que es superior a la primera. Teniendo un mayor elenco, con cada personaje y sus momentos, además de los villanos que posee, ambos elementos que combinados generan momentos brutales, pudiendo la película irse a por todas, que quizás fue lo que el equipo encargado buscaba al fin y al cabo. Volviendo a lograr ese toque similar a las películas más valoradas de Dragon Ball, poseyendo elementos similares a grandes películas de Pokémon, como es en cuestión de villanos, así como de personajes. Y si bien uno de estos tres personalmente legendarios llega a poseer una versión original con cavilaciones psicológicas, su mención es más que digna para tener las esperanzas de que algún producto futuro de Boku no Hero cumpla con una atmósfera y desenlace similar.
¿La tercera película quizás? Además, hay que admitir que tanto el inicio como el final pueden ser épicos. A partir de aquí, cabe resaltar que el medio, al ser OVAs, pude volver a verlos al igual que las películas, por lo que el juicio podría ser más claro. OVA All Might Rising. Para ser sinceros, me agradaría colocar esta OVA en la cima pese a su duración. Sin embargo, la misma duración puede que sea uno de los peros, ya que al igual que la temporada 3, lo visto como indicio podría haber dado para mucho más, una película quizás, siendo justos, quizás los elementos para aquella historia podrían no haber sido tan claros en aquel entonces, por lo que termina sufriendo el recuento de varios hechos que ya se habían dado a entender. Tratando de ser generoso con la OVA, pensé en la posibilidad de dejarla inaceptable, teniendo para ello que subir la segunda película, aunque de momento no estoy seguro. OVA Boku no Hero Academia, Salvar. El entrenamiento de rescate. La OVA nos sitúa semanas luego de lo ocurrido en la primera temporada, casi como si fuera un capítulo más de la misma, y quizás sea un tanto apresurado colocarlo en obra maestra, pero para ser un OVA, desborda la esencia y humor de Boku no Hero por todos lados, más que nada de la primera temporada, sirviendo si se quiere como un extraordinario resumen en minutos de lo que va el anime, teniendo cada personaje sus momentos con su correcta personalidad, y sin llegar a ser flanderizados, lo cual es algo 10 puntos, es decir, si alguien busca momentos de Gokugo los hay, si alguien busca el humor de Mineta lo hay, y así sucesivamente con varios personajes, siempre parando en el momento exacto como si lograsen un equilibrio. OVA, sobrevive. Entrenamiento de supervivencia mortal. Al igual que la anterior, hay que admitir que esta OVA puede ingeniárselas, en esta ocasión, para desarrollar un día de entrenamiento para los héroes como premisa, planteando al inicio un derrumbe que generara cierta atmósfera de película de terror, combinaciones interesantes, y continuara con el rol de Todoroki como el Picoro de Boku no Hero. De hecho, y dicho sea de paso, aquí Bakugo demuestra en más de una ocasión ser similar a Vegeta, ingeniándoselas, pero a su propio estilo, casi que me arriesgaría a decir que de momento, y a mi parecer, es la mejor versión del personaje. O al menos hasta cierto punto. Aún así, tengo dudas si subir la OVA a obra maestra, es decir, había que tratar con la premisa de un rescate, algo que podría llegar a ser considerado hasta simple, por lo que pese a estar bien, le falta como esa chispa. La OVA, la cual nos muestra a estudiantes invitados compitiendo junto a la clase A, está bien, se me hace interesante el inicio seguido como continuación para una conexión, confirmando el hecho de que pueden haber grandes spin-offs detrás de cada estudiante si se requiere. Por otro lado, el simple hecho de que uno de los estudiantes pueda convertir seres en zombies la hace un medio que no habría que subestimar, sin embargo, y al igual que la primera película, terminaría siendo algo para pasar el rato desde lo humorístico, siendo un producto un tanto limitado en cuestiones como poseer un villano, por lo cual tendría mis dudas si sería justo el que supere a la OVA del rescate. No obstante, manteniendo en cuenta que ambas son una, quizás sea de aplaudir el manejo de un mayor elenco, no solo de la clase A, sino que también de invitados, ofreciendo nuevamente el factor sorpresa. Además, mencionar la falta de un villano sería contradecirse respecto a otras OVAs y la segunda temporada, las cuales, no les fue tan necesario uno. Y nos quedaría la quinta temporada, la cual está en emisión para llegar a sacar una conclusión, aunque al momento de escribir este vídeo irán 4 episodios. Comenzando de forma monstruosa, como un de vuelta a las andadas, siendo un regreso que de momento me pareció bastante aceptable. Seguido de un brillante y aún más monstruoso episodio 2, entrando de lleno a modo historia. Y después de tan impactante historia, el capítulo 3 podría necesitar de lo que el público pide, por lo que podría regresar a un Bakugo hasta que se harten, aunque el cuarto capítulo logra levantar. Algunas posibles primeras impresiones podrían ser el temor a que Kaminari se le otorgue el mismo rol exacto de Kirishima, es decir, este tridente si bien ya se había visto, no habría que confundir. Por otro lado, veo existente la posibilidad de un sector furioso ante la falta de chistes de Mineta, cosa rara puesto a que la quinta temporada demuestra en todo momento, escena tras escena, que los encargados saben lo que el público quiere. Y Todoroki, que habrá que ver que no sea nerfeado. Aunque habrá que esperar para ver qué sucede. Después de todo, sabemos que la cuarta temporada dejaba a los anteriores portadores como principal premisa para la quinta, por lo que fuera de eso, todo lo que vaya a hacer bien ya serían puntos extra.
Aunque también hay que esperar la tercera película con historia independiente, a ver si se recurre a los de la clase B, algo que estaría bueno. Es un vídeo un tanto alejado al resto, aún así, quizás todos puedan persistir como secciones y continuar. Sin más, aquí se despide, Master Goku. La mejor película de superhéroes que he visto en mi puta vida.